quiero hablarles sobre, en cierta forma, sobre la preexistencia, si es que nosotros realmente preexistimos y si preexistimos, cómo fue nuestra preexistencia. Se ha dicho en tiempos pasados y se ha dicho en tiempos actuales, ahora menos, pero antes se decía mucho que estuvimos nosotros en un momento de nuestra vida en la escuela del Padre, allá en los cielos, en la preexistencia. Y como estuvimos en la escuela del Padre allá en la preexistencia, al venir a la tierra fuimos receptores de la palabra de Cristo. ¿Será eso verdad? ¿Será eso amparado por la Biblia? Pues tenemos que verlo. Luego, otro término que se usa mucho y es el término que tiene mucha contundencia en el mundo evangélico sobre la predestinación, porque dice que ya veníamos nosotros predestinados desde antes que naciéramos para ser salvos. ¿Será eso verdad? ¿Será eso amparado por la Biblia? Y luego cuando también dice en Efesios que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, y entonces algunos dicen que estuvimos con Cristo en ese tiempo en la preexistencia. ¿Será eso también amparado por la Biblia? O sea, todas esas cosas tenemos que verlas a la luz de la palabra y ser conscientes que no podemos tener algunas creencias equívocas o fuera del orden de la palabra, porque eso nos llevaría a estar pensando en un evangelio no totalmente establecido por la escritura, porque la Biblia, aunque no tiene toda la verdad, la contiene y es suficiente para que a través de ella conozcamos toda la verdad. Y se va a conocer toda la verdad cuando nosotros resucitemos o seamos transformados. Y entonces, así como dice Pablo, cuando eso suceda en nosotros, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Creo yo que nuestra mente, nuestro cerebro, o más que todo nuestra mente, está cautiva en un cerebro que no deja que la mente pueda entender toda la explosión del conocimiento, toda la grandeza del conocimiento. Porque la grandeza del conocimiento que hay en nuestra mente, en nosotros, porque dicho sea de paso, la verdad está en nosotros, porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu está en nosotros y está trabajando en nuestra mente. Entonces, esa verdad que está en nosotros es tan infinita como el mismo universo, así como lo oye. Por eso cuando nosotros resucitemos y salgamos de esta cárcel, de este cuerpo que es una cárcel, entonces conoceremos como fuimos conocidos y entonces va a haber una explosión de conocimiento y de tantas cosas que el Señor quiere que hagamos. Pero la pregunta del millón es, ¿en dónde nos conoció el Señor? ¿Cómo somos conocidos por Dios? ¿Qué cosas tenemos que ir entendiendo y qué tan real es que todo lo que nosotros somos y seremos en la eternidad está establecido por lo que vivamos o como según vivamos aquí en la tierra? Porque la Biblia dice que nosotros recibiremos la recompensa según nuestras obras aquí en la tierra. O sea que la tierra es el lugar que Dios determinó para que nosotros, que había un espíritu, que eso sí creo que pues lógicamente preexistía, que ese espíritu viniera a tomar cuerpo y tomar un alma, para que de esa manera esa alma y ese cuerpo, por medio de la proyección maravillosa del espíritu que viene de Dios, entonces nosotros tengamos la experiencia de estar con Cristo, quien lo llena todo en los cielos, y luego estar con Él eternamente y para siempre. Entonces, yo creo que todavía sigues ahí, mi hermano Diego. Quisiera que volviéramos a leer, si me ayudas a leer, hermano Diego, en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 35. Y te voy a decir en dónde parar, y los que están leyendo conmigo, pues léanlo atentamente, porque aquí hay una tremenda clave para explicar
si realmente estuvimos en la escuela del Padre en la preexistencia, y así de esa manera poder estar claros cómo es que la Biblia realmente lo dice. Leamos, por favor, hermano, Juan capítulo 6, versículo 35 en adelante. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice: he descendido del cielo? Jesús respondió y les dijo: no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Bueno, para ahí, mi hermano. Gracias, mi hermano Diego. Bueno, aquí hay puntos muy importantes que tenemos que ver, que tenemos que captar de la manera correcta. Primeramente, el principio fundamental de lo que está hablando aquí el Evangelio de Juan es el siguiente. Dice que el Padre es el que le da las ovejas, o es el que le da los salvos al Hijo en esta vida, en este tiempo. Y que todo lo que el Padre le da al Hijo no lo va a echar fuera, y que todo lo que el Hijo recibe lo va a guardar, lo va a cuidar hasta el día final. Y dice algo muy interesante, que no va a perder ninguno de ellos. Bueno, esa es una base interesante. ¿Cómo es que el Padre hace, o cómo es que el Padre entrega al Hijo? ¿Cuáles son las condiciones para que el Padre le entregue al Hijo a las almas que son salvas, para que esas almas que son salvas, de esas no se pierda ninguna? Entonces aquí vino una enseñanza, una palabra que aprendimos o que escuchamos en algún tiempo pasado, que dice que existió una escuela del Padre donde el Padre enseñó en la preexistencia, donde el Padre nos explicó las cosas, y al venir a la tierra optamos por Cristo, y vino el Padre y nos entregó a Cristo aquí en la tierra. Bueno, pero ¿será eso realmente bíblico, como se explica, como se entiende? Miremos los puntitos otra vez. En el 43, en el 6:43 dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis más entre vosotros. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. Entonces dice: y serán todos enseñados por Dios. Entonces está diciendo que el Padre les enseñó en los cielos, y que aprendieron, y al aprender, entonces llegaron a Cristo. Bueno, pero miremos otro aspecto muy importante. Lo que dice en el 46. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces el mismo pasaje explica, responde a la pregunta, porque dice: no es que alguien haya visto al Padre,
sino aquel que proviene del Padre, ese fue el que vio al Padre. Y ese es el que recibió la revelación del Padre, para que entonces a través de esa revelación del Padre se dé la doctrina, la doctrina que está establecida como el pan que descendió del cielo, para que todo aquel que coma de ese pan, pues tenga la vida eterna. Bueno, entonces ahí descarta la posibilidad que nosotros hayamos visto al Padre en donde hayamos sido enseñados. Miren, miremos un aspecto lógico, real y verdadero. Si el Padre nos enseñó allá la doctrina o nos enseñó allá el conocimiento, entonces, ¿para qué vino Cristo a la tierra y se hizo la palabra hecha carne? Miremos ese aspecto y vamos a llegar a la conclusión lógica que si Cristo vino a la tierra fue con un propósito, que la palabra del Padre, que la enseñanza del Padre, que la doctrina del Padre a través de Cristo viniera a la tierra para que aquí en la tierra esa doctrina, esa palabra del Padre se enseñase como palabra del Padre, y el que entendiese la palabra del Padre aquí en la tierra, al entenderla, viene el Padre y la entrega a Cristo. Espero que usted me capte lo que estoy tratando de decir. Entonces, ¿cómo es esa operación? Tenemos que entender esa operación. Y me llama mucho la atención porque déjame ver si lo tengo por aquí. Creo que lo apunté, pero no creo que lo tenga realmente. Bueno, porque para entender este puntito hay que ver algún aspecto muy interesante. ¿Cuándo es que alguien entiende la palabra? ¿Cuándo es que alguien llega a un nivel diferente para que entonces sea entregado a Cristo? Cuando alguien es adoptado hijo. Cuando alguien es adoptado hijo por el Padre, es porque ya escuchó la palabra, escuchó el mensaje que le da la posibilidad para que por haber aprendido ese mensaje sea adoptado hijo, y al ser adoptado hijo, entonces sea introducido a Cristo, para que al ser introducido a Cristo o en Cristo ya no se pierda jamás. De esos Cristo no va a perder ninguno. Pero hay muchos que están dentro del Evangelio, que han sido engendrados, pero que no han nacido de nuevo, y entonces por no nacer de nuevo, por no tener el nacimiento que se manifiesta por el nacimiento a la palabra que ya hablábamos, y posteriormente a ese nacimiento de la palabra que ya hablamos, entonces seamos adoptados hijos. Porque lógicamente el que nace de nuevo, entonces puede ser adoptado hijo. Y recordemos otra cosa importante. ¿Qué es lo que vino Cristo a hacer a la tierra? ¿Cuál es el mensaje principal del Evangelio de Cristo en la tierra? El mensaje es que Cristo vino a presentarnos al Padre. Y por eso le preguntaron al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo dijo, ¿cuánto tiempo han estado conmigo y no han visto al Padre? Porque ver al Padre es verlo a través del pan, que es la palabra, que es la doctrina, que es el conocimiento que descendió del cielo a la tierra, en donde se hizo carne a través de nuestro Señor Jesucristo bendito. Entonces, cuando alguien oye esa palabra y la entiende, entonces, como repito otra vez, es introducido a Cristo, ya como alguien salvo, como alguien nacido de nuevo, que al ser introducido a Cristo, entonces sigue el proceso del conocimiento hacia la plena madurez, y de esa plena madurez, entonces se manifiesta de esa plena madurez, pues el arrebatamiento o la resurrección para la eternidad. Espero que pueda con mis palabras decir lo que realmente está en mi corazón, que es demasiado importante. Entonces, ¿dónde está la escuela del Padre? La escuela del Padre está aquí en la tierra. La escuela del Padre está en la boca de los ministros, en la boca del pueblo de Dios, que teniendo la iluminación del Espíritu
y entiende por esa iluminación la revelación de la palabra, entonces predican el mensaje del Padre, y entonces realmente esa es la escuela del Padre que está diseminada en las iglesias a través de todos los ministros que han recibido por iluminación la palabra, que luego la exponen, para que entonces los que la oyen, que están siendo enseñados por el Espíritu a través de esos medios ministeriales, de los ministerios o de los ministros que están funcionando, la gente diga amén, sí, así es, y entonces viviendo la palabra, haciendo el efecto de la palabra, que es morir, entonces son adoptados hijos. Bueno, entonces, todos los humanos somos criaturas de Dios. Y los humanos que somos criaturas de Dios, tenemos la posibilidad de tener a un padre, al único padre que importa, que es lo más grande, que nunca se equivocó y que nunca se equivoca, que es nuestro Padre Dios. Pero para entender esa revelación, tenemos que entender el pan que se hizo carne, la palabra que se hizo carne, para entonces, siendo adoptados, actuemos como hijos de Dios, ya no solo como criaturas, sino como hijos de Dios, porque estamos en otra familia, estamos en otra dimensión, estamos en otra naturaleza. Entonces ahí ya vemos dos aspectos muy importantes. Ahora, ¿pero qué pasaba con nuestros espíritus? Dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, o sea que Dios da el espíritu. Dios es padre de los espíritus, pero Dios quiere ser padre no solamente de los espíritus, Dios quiere ser padre de una nueva naturaleza en su plan bendito y divino, donde se está manifestando la nueva criatura, y entonces ya es padre del ser, cuerpo, alma y espíritu. Porque aunque el ser va a ser transformado, el ser cuando vaya a la eternidad va a ir con cuerpo, con alma y con espíritu. El Padre solamente envió al espíritu, pero para que se complementara eso, entonces ahora está el alma y está el cuerpo va a ser glorificado o transformado, y el alma va a ser también transformada junto con el espíritu. Ahora el cuerpo humano, la carne, envuelve al alma y el alma envuelve al espíritu, pero cuando sea la transformación y sea arrebatado el hombre de Dios, el cuerpo va a estar dentro, envuelto por el alma, y el alma y el cuerpo va a estar envuelto totalmente todo por el ser espiritual. El espíritu va a envolver todo ese ser ya en la glorificación. Se va a tornar diferente la forma del ser, para ir entendiendo estos puntitos. Bueno, ahora vamos a ver otros aspectos que me llaman la atención. Espero que me esté dando a entender con estos puntos que estoy exponiendo, y siempre pues si usted quiere interrumpirme, quizá lo pueda hacer, me puede interrumpir en el camino para que yo pueda aclarar algunos puntos importantísimos. Mi hermano de Lima no se pudo conectar, tiene problemas con su teléfono. Amén. Pero bueno, vamos a continuar entonces viendo otros aspectos importantes. Entonces, si la escuela del Padre no es allá, la escuela del Padre es aquí. Aquí es donde el hombre tiene que aprender. Y aquí es donde el hombre, al aprender, es introducido a Cristo. Bueno, entonces, ¿qué de la predestinación? Porque ese es otro aspecto muy interesante, porque está diciendo, la predestinación está diciendo que se entiende de esta forma, mejor dicho, que hay seres que ya vienen predestinados desde los cielos, desde la preexistencia, para venir a ser aquí salvos. Y que solamente los predestinados para ser salvos son los que se van a salvar. Ese es un término de la predestinación bien difícil para mí de aceptar, porque Pablo recibió la revelación que dice: Dios quiere que ninguno se pierda,
Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todo ser con espíritu, alma y cuerpo, Dios quiere que no se pierdan. Dios quiere que ellos procedan al arrepentimiento. Los únicos que Dios no quería que se salvasen y que Cristo vino a condenarlos realmente, por eso les hablaba en parábolas, porque dice, no sea que oyendo entiendan y se salven. Imagínense a qué punto está hablando ahí, que todos los que oyen se pueden salvar, todos los que oyen se pueden salvar. Entonces, para ver lo interesante de todo esto, entonces lo que está diciendo el Señor realmente es, Dios quiere que todos se salven, Dios no quiere que se pierda nadie. Pero se condenaron los fariseos porque ellos, por mentirosos, por ser sepulcros blanqueados, por llevar a la gente al infierno, de una vez Cristo los vino a condenar, por eso les habló en parábolas para que nunca entendieran, y solamente a los que entienden, que son de la iglesia, a los que son como niños, puedan entender la doctrina, puedan entender la palabra, ser iluminados y se puedan salvar. Entonces, ¿qué es la predestinación? ¿Qué es lo que Dios predestinó? Y lo conecto con la escuela del Padre porque se decía eso, ¿verdad? Que se aprendió allá y se vino aquí a reconocer todas las cosas. Para mí en la Biblia no lo encuentro. Yo no lo encuentro en la Biblia. Y la predestinación no la encuentro a la manera que los teólogos la enseñan. Quisiera, pues te voy a seguir pidiendo que me ayudes a leer, mi hermano Diego, si estás todavía por ahí. Déjame ver que a mí un segundito, solo que el teléfono también me falló aquí, pero aquí tengo otro para que podamos ver qué pasaje quiero que leas. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Sí, si mi hermano Diego nos puedes, por favor, leer también en Romanos 8:29. Vamos a ver si lo tengo yo aquí para estar seguro, para que me lo leas. Romanos 8:29. Cuando habla de la predestinación. A ver, vamos a leer, hermano Diego, 8:26 en adelante, por favor. 8:26 ahorita, por favor. Sí, correcto. Dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, ahí están los puntos que me llaman la atención. Por ejemplo, cuando dice, a los que antes conoció, miremos dos aspectos importantes para ver al punto que los quiero llevar. ¿Qué fue lo que conoció Dios? ¿Conoció un espíritu? ¿O lo que está diciendo ahí Pablo es que conoció un espíritu, un alma y un cuerpo? Conoció un ser, conoció una persona, un ser que tiene que mantenerse guardado, que tiene que mantenerse irreprensible en cuerpo, alma y espíritu, para que seamos hallados irreprensibles, dicen cuerpo, alma y espíritu, o sea, el ser. ¿Dios conoció el ser o Dios conoció el espíritu? Para mí, por lo que veo en la Biblia, no porque estoy interpretando, por lo que estoy leyendo en la Biblia, lógicamente Dios conoció un espíritu porque Él es el Padre de los espíritus. Pero ese conocimiento trascendió hasta este tiempo en donde Dios nos conoció y al conocernos nos predestina o nos predestinó.
¿Qué es lo que Dios predestinó? ¿Qué es lo que Dios predestina? Mirémoslo de esta forma. La palabra predestinar para mí significa que hay un destino que ya fue preparado para que ese destino que ya fue preparado sea en el cual nosotros andemos, que es el destino establecido por la palabra. Por eso la Biblia dice que Dios preparó de antemano las obras para que en ellas anduviésemos en esta tierra. O sea, Dios preparó obras en la existencia pasada para que esas obras que Dios preparó, cuando ya nos conoce, cuando ya nos predestina aquí en la tierra, hagamos esas obras según lo que predestinó. Lo que predestinó Él fue nuestro destino. Mientras nosotros no conozcamos el plan de Dios, no estemos en la escuela del Padre, no estemos en la enseñanza correcta, no estemos en la doctrina correcta, entonces no entenderemos realmente qué es lo que predestinó para nosotros, qué obras fue la que Dios preparó para nosotros. Y entonces nosotros andaremos en nuestro propio destino. Seremos los edificadores de nuestro propio destino, y esa edificación en nuestro propio destino, pues es la perdición eterna, es la segunda muerte, y es el fracaso como un ser espiritual, como un ser creyente en esta tierra. Pero cuando nosotros entramos en el plan, porque repito, lo que Dios predestinó fue un plan. Ese plan que Dios predestina es el plan que establece en dónde tenemos que andar, qué obras tenemos que hacer. Entonces, nos conoce cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nos predestina para que andemos en el plan, y en esa predestinación viene Dios y nos llama. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces viene y nos llama. Cuando nos llama, entonces nos justifica. Nos justifica a través del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento de la doctrina. Y cuando nos justifica, de una vez nos glorifica. Pero aquí está hablando Dios, o aquí Pablo habla como que Dios está hablando en un eterno presente. Y veámoslo de esta forma. Hay un pasado. Él nos conoció, espiritualmente trascendió hasta nuestra existencia en la tierra, nos conoció, pasado, nos predestinó, presente, nos llamó, presente, y nos glorifica, futuro. Bueno, pero aquí no lo habla de esa forma, sino que de una vez pone todo como que ya es, porque Dios habla de las cosas que no son como que si fuesen. A los que predestinó, en el 30, a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Usted no está glorificado, yo no estoy glorificado, pero ya Dios nos mira glorificados. ¿Por qué? Porque Dios nos mira a través de su plan, a través de la predestinación de ese plan, a través de esas obras que andemos, para que andemos en ellas. Así nos mira Dios. Y por eso es interesantísimo cuando habla Pablo, cuando hablan algunos de los escritores del Nuevo Testamento, que dice que el día que Cristo resucitó, dice que ya veníamos con Él en la resurrección, pero ni siquiera habíamos nacido. ¿Pero por qué veníamos con Él? Porque con la resurrección de Cristo venía el plan. Y todo el que entra en el plan es como que si ya estuviese en él. Todo el que entra en el plan es como que si ya estuviese glorificado. Todo el que entra en el plan tiene un complemento de todas las cosas que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Eso fue lo que Él predestinó para que todo aquel que en Él crea en esta tierra no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. No sé si me estoy dando a entender. No creo que sea tan profundo como para no captar lo que quiero decir. Pueden haber argumentos, pueden haber preguntas, pueden haber otros pasajes que quizá yo no he podido leer en esta noche, que puedan explicar de otra forma las cosas. Pero yo creo que sería injusto, vuelvo a decir, que sería injusto
que solo los predestinados se salven, a la manera como algunos, repito, algunos teólogos lo enseñan. Yo creo que Dios lo que predestinó, lo que Dios preparó fue un destino, predestinación, un destino para que en ese destino andemos nosotros, ese plan, esas obras que Dios quiere que andemos en ellas. Y es aquí en la tierra cuando aprendemos en medio del llamado, en medio de la justificación, en medio de entender la predestinación, cuando entendemos la palabra y nacemos de nuevo, que nos adopta el Padre como hijos, y entonces somos introducidos a Cristo para que de esa forma pues se complemente en nosotros el plan bendito de la predestinación. Espero que con las preguntas pueda aclarar algunos puntos y entender bien todas las cosas. Vamos también a leer, por favor, mi hermano Diego, te puse a leer a ti, Gálatas 4, 5 al 8, por favor, para que entendamos un poquito más sobre la adopción. Si lo tienes por ahí, Gálatas 4, 5 al 8. Sí, aquí lo tengo, pastor. Dice el Señor, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Amén. Puedes apagar tu cámara, hermano José. Bienvenido de nuevo. Apareciste, apaga tu cámara. Bueno, entonces, logramos entender entonces con esto, porque todo va junto. La predestinación, la escuela del Padre que se hablaba antes y la adopción, todo va junto con un paquete para entender cómo es todo el plan. O sea, cuando nos adoptan como hijos, porque ya damos la estatura a través del conocimiento, a través de haber aprendido, entonces nos hacen herederos de todas las cosas, pero eso es aquí en la tierra, en ese proceso. Y cuando ya entramos a Cristo, cuando ya el Padre nos entrega a Cristo, nos pone en Cristo, Cristo garantiza que de todos esos que el Padre le dio a Cristo, no va a perder ninguno solo. Hasta en ese momento podemos decir que la salvación está integrada, y esa salvación integrada no se pierde. Porque antes de eso, pues para mí lo único que está salvo es el Espíritu, porque se hace uno con el de Cristo. Pero la Biblia dice, y la Biblia fue escrita, y la revelación de la palabra fue escrita para la salvación de nuestras almas, a través del Espíritu vivo que se hizo uno con Cristo. Entonces viene la palabra, nos enseña la palabra, lo escrito nos habla todas las cosas para que nuestra alma se salve, y una vez nuestra alma se salve, entonces nuestra alma pueda salvar al cuerpo. Entonces el Espíritu nuestro, que es uno con Cristo, salva el alma a través de la palabra, y el alma, al recibir la palabra y al recibir la transformación, pues salva al cuerpo. Amén. Espero que... Hay un aspecto muy, muy importante. Yo siempre digo, espero me esté dando a entender, pero aún ese término no es correcto, porque el conocimiento, porque el que aprende es el que entiende. No necesita mucha explicación, entiende, porque tiene la iluminación del Espíritu, tiene la iluminación de la revelación de la palabra. Entonces, cuando oye, entiende, le hace clic, capta las cosas y sigue su marcha. El que no entiende es el que realmente no quiere entrar en el plan. Está en el evangelio a medias, está en el evangelio solo para oír o por comezón de oír o para aprender a la manera intelectual, pero no aprender a la manera de recibir el conocimiento a través del Espíritu
que nos llevará a toda la verdad. Vale. Entonces, otro aspecto que también quiero que veamos, porque está en el tema, déjeme ver que hoy estoy teniendo problemas con los teléfonos. Vaya que me funcione el otro. Quiero que veamos otro aspecto muy interesante. Pero primero, para terminar otro pasaje, si puede leer, hermano Diego, Efesios 1:5, por favor. Correcto, pastor. Efesios 1:5. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Amén, para ahí. Bueno, entonces mira, ahí se complementa más lo que estoy tratando de decir. ¿Para qué nos predestinó? Para adopción. ¿Dónde la adopción? Aquí. ¿Cómo se alcanza la adopción? Aprendiendo. ¿Cómo se alcanza el aprendizaje? Teniendo un corazón sincero, un corazón genuino, que quiere ser invadido por el evangelio, que quiere vivir la palabra, que quiere ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Entonces, aprende, recibe el impacto de la adopción porque nace de nuevo y entonces vive la predestinación, vive el plan, vive el trato que tiene Dios para aquellos que van en el camino, la verdad y la vida. Y un pasaje final para ver si con las preguntas podemos llegar a concluir todas las cosas que quedaron quizás no muy entendidas. Ahora leamos, por favor, el pasaje clave de lo que estamos diciendo en Efesios, 1:1 en adelante. Yo un día les voy a hablar sobre la voluntad de Dios, que eso yo lo he predicado muchas veces, pero leamos Efesios 1:1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Ok. Vuelve a leer otra vez lo que habla de la bendición en Cristo y todo eso para poderlo ahora exponer. ¿Qué es lo que yo miro ahí? Vuelvo a leer, no del principio, sino creo que es en el 3. Sí, otra vez. Veámoslo atentamente lo que estamos viendo, lo que estoy diciendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ok, paremos ahí. Bueno, entonces, esos son los pasajes claves para decir que solamente un grupo de predestinados se va a salvar y que la salvación no es para toda la humanidad, porque ese es el tema de la predestinación, esos pasajes que están ahí en Efesios. Bueno, miremoslo de esta forma. Lógicamente hemos estado diciendo, los espíritus tenían una preexistencia y esos espíritus estaban todos ahí y tuvieron la bendición de que todos fueron bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, todo lo que sale de Dios, quien es el Padre de los espíritus, que viene a la tierra, ya trae la bendición con toda bendición espiritual, y esa toda bendición espiritual
Es la bendición que nos ha dado Dios de salvación, la bendición que nos ha dado Dios de transformación, la bendición que nos ha dado Dios de una nueva naturaleza, de una nueva criatura, la bendición que nos ha dado Dios de una glorificación. Entonces, esos que entiendan esa bendición y aprenden en la escuela del Padre, en la escuela de Dios aquí en la tierra, entonces son los que dice que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que entonces fuésemos predestinados como hijos aquí en la tierra en el amado. Pero es una conexión entre lo que pasó en la eternidad, y hablan de la eternidad pasada, pero a mí no me gusta mucho hablar de la eternidad pasada porque Dios es un eterno presente. Del tiempo en donde Dios manifestó toda esa bendición y Dios preparó un plan, predestinó un plan desde antes de la fundación del mundo para que ahora nosotros, los que entendemos aquí en la tierra, que caemos en la escuela del Padre y aprendemos y nos unen con Cristo, entonces disfrutemos de la bendición, del escogimiento y también disfrutemos de la adopción como hijos. Y lógicamente la bendición tiene que ver con lo espiritual. Cuando Dios habla de bendición, no nos pone una bendición que tiene que ver con lo material, porque lo material son las añadiduras que se reciben cuando alguien busca el reino de Dios y su justicia. Esa no es bendición, es añadidura. La bendición es todo lo que estoy diciendo. Entender a profundidad el plan. El tener la dicha de ser sensibles y decirlo de esta forma. ¿Por qué muchas personas no aceptan a Cristo? ¿Por qué muchas personas no entran en el plan? ¿Por qué muchas personas no quieren saber nada del Evangelio, rehúsan estar en el Evangelio? Porque lamentablemente, como no se han hecho las cosas correctamente y en el orden, no se ha dado la palabra como debe de ser, entonces, en tanto error que cometió la iglesia evangélica, ya la gente en el mundo no quiere saber nada de los evangélicos, no quiere saber nada de los pastores. Ha habido mucho abuso, se ha tergiversado la palabra, se ha usado la Biblia para pedir, para buscar nuestros propios propósitos y no para buscar realmente el propósito de la vida eterna. Y entonces por eso es de que el evangelio no tiene poder ahora para que llegue una palabra para todos y que todos entiendan. Pero en medio de todo eso hay gente que tiene el corazón como el corazón del etíope, que tiene una necesidad de saber, de conocer del evangelio, y viene Dios y le envía a la persona indicada para que le hable el mensaje del Padre, para que le hable la doctrina del Padre, y entonces acepte a Cristo y entre en el proceso de la predestinación, de la adopción y de ser entregado a Cristo, para que entonces al ser entregado a Cristo no se pierda ninguno. Pero todo tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con el conocimiento de la palabra que vino del cielo a la tierra, la palabra que se hizo carne. Entonces, con todo eso, creo yo que he tratado de explicar algunos aspectos muy importantes, esperando que ahora que pregunte o comente, pues pueda agrandar el tema, pueda pues enriquecerlo y de esa forma salir edificados esta noche y convencidos de algo que realmente está establecido en la palabra. Recuerde, Dios vive en un eterno presente. En Dios no hay pasado, presente y futuro, es un eterno presente. Nosotros, si estamos en el plan de Dios, si andamos en la predestinación, andamos en el presente de Dios. Y si andamos en el presente de Dios, ya Dios nos mira glorificados, ya Dios nos mira salvos, ya Dios nos mira terminados, aunque tenemos que seguir por el proceso mientras no lleguemos a la meta final, que es el fin de nuestra vida o que es el tiempo del arrebatamiento. Amén, mis amados hermanos, estamos despedidos. Vaya con la paz del Señor, la bendición del Señor. Amén. Nos despedimos.